continuando con este curso de capacitación para empleados, pasantes y practicantes, vamos a iniciar la segunda clase del día en el día de hoy. Recomiendo, como antes les dije en la inauguración del curso, mantener las pantallas prendidas, pero los micrófonos silenciados. En el día de la fecha participa y hemos convocado para esta charla a la doctora Marcela De Luca. La doctora De Luca tiene una vasta trayectoria dentro del Poder Judicial, a quien la saludamos y le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. ¿Qué tal, Caro? Ha ocupado ¿Cómo diferentes. andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por participar. Haciendo entonces la presentación de la conferencista del día de hoy, les venía mencionando que tiene una vasta trayectoria en el Poder Judicial, ha ocupado diferentes cargos dentro del Poder Judicial, como secretaria judicial, defensora penal. Actualmente ejerce el cargo de defensora general de cámaras de apelaciones de la segunda y tercera circunscripción desde el año 1990. Es vocal, ha sido vocal suplente y síndica del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Santa Fe en diferentes periodos, desde el año 2005 hasta la actualidad. Es secretaria de la Red de Mujeres para la Justicia, ocupa la coordinación general y comité editorial de la revista del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Santa Fe a partir del año 2016. Es profesora, jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Derecho Procesal 1 y 2 de la Universidad Nacional de Rosario y ha realizado distintas publicaciones y dictado conferencias en diferentes ámbitos. Obviamente que esta es una presentación del currículum resumido para que tengan una idea de la distinta trayectoria y la jerarquía que tiene la persona la profesional que se ha convocado en el día de la fecha, a quien le agradecemos su participación, y el tema que va a ser motivo de la exposición va a ser la organización de la justicia provincial. Así que bueno, los dejo en manos de la doctora De Luca. Cualquier inconveniente, está operando Diego Bocio, así que Marcela, te recomiendo que cualquier inconveniente te dirijas hacia él. Espero que no tengamos inconvenientes técnicos. Esperemos gracias. que no, si se corta. Muchas gracias a vos por la presentación. Y no, bueno, por favor. Bueno, te dejo en manos entonces. Nos estamos viendo. Al mando. Gracias. Hasta luego. Bueno, ante todo quiero darles la bienvenida a todos y a todas. Para mí es un honor poder estar esta tarde compartiendo esta charla, digamos, esta charla amena que vamos a tener con ustedes. Y yo le preguntaba antes de empezar esta pequeña mini clase hacia quién iba dirigido, porque yo pensé que eran los que entraban, a los que querían entrar al Poder Judicial. Pero me dice que son las mayorías que son pasantes o practicantes o bien personas que ya están dentro del Poder Judicial. Y para mí le digo que es una grata, un honor poder estar, porque tengo una pertenencia absoluta al Poder Judicial. Cuando la presentación dice una de larga trayectoria, yo quiero decirles que estuve en todos los puestos, no le puse que fui empleada, y de empleada pasé por varios juzgados, pasé por los juzgados civiles y comerciales, pasé por los juzgados de responsabilidad extracontractual, pasé por un juzgado laboral, pasé por un juzgado de familia, me fui al interior del país, a Rufino, como secretaria de Fuero Pleno. ¿Qué es Fuero Pleno? Bueno, lo vamos a ver después, o sea, Fuero Civil y Comercial y Laboral. Estuve también en San Lorenzo como defensora, o sea que realmente para mí es un honor pertenecer, y como yo siempre les digo, tengo puesta la camiseta del Poder Judicial. ¿Por qué les digo esto? Porque me gustaría transmitirle para que ustedes también, como futuros ingresantes del Poder Judicial o como personas que ya están formando parte del Poder Judicial, también se sientan orgullosos de pertenecer. Porque estamos siendo bastante vapuleados, estamos siendo, fíjense que todos los medios dicen el 80% de imagen negativa. Y yo creo que siempre les contesto o contrarresto diciéndoles que cuando ustedes ven que el periodista le acerca el micrófono, ¿qué dicen? Quiero que se haga justicia. Entonces quiere decir que la confianza no está perdida. Y depende de nosotros, depende de cada uno de ustedes y de nosotros
dar la imagen del Poder Judicial. ¿Qué les digo con esto? Yo siempre les digo a mis chicos, digo a mis empleados, ojo, porque la persona que ustedes están tratando, y esto se lo digo para todos ustedes, es la que después cuando traspasa la puerta del tribunal y se va por la escalerita, dice, che, qué bien que me trataron, o estos son unos tarados, o son unos tontos, discúlpenme el término, pero yo fui defensora penal, o sea que les hablo como se habla en la calle, perdón, ¿eh? Entonces, es importante la imagen que nosotros damos y la imagen que vamos construyendo, porque como bien dice el refrán, no solamente hay que ser, sino también parecer. Entonces nosotros vamos a dar inicio a esto, que como bien dijo Carolina, es la organización del Poder Judicial. Muchos de ellos, de estos temas, ustedes a lo mejor lo saben, porque algunos pueden ser estudiantes de Derecho. Entonces, para ustedes va a ser un simple repaso de una clase de procesal. Para otros que no tengan esa misma ciencia, que no hayan estudiado Derecho, vamos a hacer una primera aproximación a lo que es la organización del Poder Judicial. En este sentido, tenemos que decir que nosotros estamos representando, como dice acá en el mapa, que estamos compartiendo pantalla, Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Antiguamente, digamos, el Poder Judicial estaba directamente organizado por lo que se llamaba la ley de tribunales. Y tribunales sonaba mal. ¿Por qué sonaba mal? Porque es como una dependencia administrativa. Y nosotros no somos una dependencia administrativa de otro poder del Estado, ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Nosotros somos un poder más. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que nos tenemos que empoderar también, porque representamos a uno de los poderes del Estado. Así como está el poder ejecutivo, que gobierna, da políticas de Estado, está el poder legislativo, que es el que realiza las leyes, está el poder judicial que aplica y realiza justicia. Entonces, por eso es la misión tan importante del Poder Judicial. Y de ahí que toda la organización del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, ¿de dónde surge? Obviamente que surge de nuestra Carta Magna, la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque en el artículo 121, ¿qué dice este artículo? Que las provincias se reservan todo el poder no delegado a la nación. Y dentro de estos poderes, dentro de todos estos poderes, precisamente, una de las facultades que se reservó la provincia para sí, es que cada provincia va a dar su propia organización poder judicial. Va a decir cómo quiere ella que se estructure y que se organice el Poder Judicial de cada provincia. Hago un paréntesis y en general, ustedes después lo van a ver, cuando lo vean así, si van a averiguar o entran en el Google y googlean cómo es el Poder Judicial de otras provincias, en la mayoría de las provincias toda la organización es más o menos similar a la que nosotros tenemos, con algunos matices, algunas diferencias. Pero lo importante es que las provincias, por constitución, tienen la facultad de poder darse su propia organización interna. No puede inmiscuirse la nación. La nación se ocupará de organizar y de realizar toda la estructura del Poder Judicial federal o de la nación, pero no se puede inmiscuir en el Poder Judicial de la provincia. Dicho esto, nosotros tenemos que la ley que precisamente estructura, da todo lo que es el esqueleto del Poder Judicial y todas las disposiciones y todas las reglamentaciones y todas las leyes que están atribuyendo competencia a un determinado juez para, en el caso de que haya un conflicto o un litigio, va a ser la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley 10.160. La Ley 10.160 que ustedes tienen que tratar siempre cuando estudien, cuando tengan que rendir, si es que lo deciden hacer, tienen que tratar de buscar la versión del texto que sea más actualizado, porque esto está en permanente dinámica y en permanente movimiento de acomodarse y ayornarse a las nuevas leyes que se van dictando. Por ejemplo, si ustedes toman una ley orgánica del Poder Judicial del 2016, a lo mejor no va a tener un montón de cambios o modificaciones que se hicieron a lo largo de estos 5 años.
o si ustedes toman una ley orgánica del 2009 o del 2010, no van a encontrar, por ejemplo, la justicia de las pequeñas causas, la justicia comunitaria, que es una justicia hoy tan en boga y tan importante. Entonces es importante tener un texto actualizado. Entonces, en ese texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ustedes tienen en el artículo 9 toda la Constitución y cómo se conforma nuestro Poder Judicial. Esperen que voy a prender la luz un minuto. Ante todo, me olvidé de decirles algo. Si ustedes no entienden algo, yo les pido que levanten la mano o escriban, chateen, que los chicos me van a avisar. Jonathan o ustedes estén atentos, porque yo siempre digo que solo sé que no sé nada. Yo aprendo con ustedes a través de las preguntas y no se queden con ninguna duda. No tengan vergüenza, porque realmente uno permanentemente va aprendiendo. Y a lo mejor muchas cosas uno las sabe porque se las transmitió otro. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando entré le pregunté al que decretaba, yo estaba en la mesa de entradas y le pregunté, che, pero ¿por qué estás haciendo eso? Y porque me dijeron que lo hacían así, y así tiene que ser. Bueno, no. Lo importante es que ustedes sepan que existe una base, hay una legislación, hay una disposición que se hace porque está establecido de determinada manera. Obviamente que está la costumbre jurídica, pero lo que nosotros hacemos, el decreto o esta organización del Poder Judicial, está basamentada en una ley que es precisamente la ley 10.160, ¿verdad? Bueno, dentro de acuérdense que esto es medio keynesiano, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en la base, en la cúspide de nuestra organización, a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Esta Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, como todos ustedes saben, y me imagino que pertenecen al Poder Judicial, si no, entérense, es importante que lo sepan, está formada por 6 ministros y un procurador general de la Corte. El pobre procurador, que es mi jefe, porque yo soy defensora de Cámara y encima está el procurador general de la Corte, forman parte de la Corte Suprema de Justicia. Los ministros de la Corte en este momento están formados por 4 ministros que pertenecen a la ciudad de Rosario y 2 ministros que pertenecen a la ciudad de Santa Fe. Estos ministros tienen la sede de la Corte Suprema de Justicia, está en Santa Fe, donde se legisla todo lo relativo a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Si ustedes quieren buscar, siempre lo tienen que hacer a partir del artículo 11. Ahí dice que el asiento está en la sede de Santa Fe. Pero yo les digo siempre que esto no implica, hace muchos años atrás ustedes si querían presentar un escrito se tenían que ir hasta Santa Fe. Ahora tienen una sede administrativa acá, en Rosario, donde cuando ustedes quieren, pueden realizar cualquier tipo de actividad acá en la Corte de Rosario, y luego la Corte de Rosario se lo va a trasladar a la ciudad de Santa Fe. Pero como la sede está en Santa Fe, antes de la pandemia, la Corte ¿cómo funciona? A través de cómo sesiona. Sesiona por acuerdos. Estos acuerdos se hacen semanalmente, una vez por semana, y antes de la pandemia, o sea, antes de marzo del 2020, se hacían una vez por semana, pero como la sede está en Santa Fe, fíjense lo absurdo muchas veces de estas cosas, que siendo 4 ministros de Rosario, la mayoría de los acuerdos se hacen en Santa Fe. Muy excepcionalmente la Corte sesiona en Rosario. Actualmente, debido a la pandemia, la mayoría de los acuerdos se hacen a través vía Zoom, pero también en el caso de que lo decidan hacer presencial porque sea indispensable o necesario, o porque ellos lo consideren así, los ministros, lo van a hacer en la ciudad de Santa Fe, aun cuando la presidencia en este momento está en Rosario. En este sentido, la Corte tiene 2 funciones fundamentales. Una función que es la función de gobierno, todo lo que hace la superintendencia. Ustedes imagínense, todos ustedes acá hay empleados, a ver, ¿no? Jonathan, hay empleados y
pasantes y estuvieron adscriptos al Poder Judicial, cada vez que entran es un mundo, se prende la luz, yo digo a las 6 de la mañana y entra a funcionar todo lo que es maestranza, todo lo que es electricista, todo lo que es limpieza, todo lo que es... Y luego a las 7:15 vienen los empleados, que son un montón, y luego los funcionarios, y luego vienen los jueces, y también viene todo el público. Se calcula que diariamente, en épocas normales, no en épocas de pandemia, porque está todo reducido, entran entre 6.000 y 10.000 personas, prácticamente una ciudad. Entonces, para que todo eso funcione, la Corte tiene funciones de superintendencia, que están a cargo de un director cuya sede está en Santa Fe también, que es el conocido, hoy en día está en cabeza de lo que mayormente la mayoría los conocen, que es el doctor Bordas. ¿Él qué hace? Él hace todas las funciones de gobierno de la Corte. Entre ellos pueden encontrar, por ejemplo, esto lo charla con los ministros. Los que lo disponen las funciones de gobierno son los ministros. Él ejecuta y puede disponer algunas cuestiones de superintendencia, como por ejemplo puede ser edilicias, trasladar a algún juzgado, como puede ser dar alguna orden respecto de informática, porque también está la sección informática. Pero la Corte, en las funciones de gobierno, de superintendencia, va a dictar todos aquellos reglamentos y todas aquellas disposiciones que hagan al normal funcionamiento del Poder Judicial. También va a ser proponer al Ejecutivo, esto es importante, todas las designaciones de empleados y funcionarios que formen parte del Poder Judicial. Va a disponer de las licencias, de toda la parte del personal, va a disponer de los asuetos judiciales, de dictar o suspender o interrumpir los términos judiciales, va a formar las listas de peritos, las inscripciones de todos los peritos contadores, peritos mecánicos, peritos médicos, peritos ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ordenar la instrucción de sumarios administrativos. Va a fijar el horario de oficina judicial. Fíjense ustedes que durante la pandemia, durante el trámite normal, el horario de atención al público es de 7:15 a 1 de la tarde. Luego, durante la pandemia, se modificó ese horario y fue de 8 de la mañana a 12 o a, creo que era de 8 a 12 o de 8 a 1, no me acuerdo bien. Y después, hoy en día, después se desdoblaron. Directamente algunos juzgados funcionaban a la mañana y otros funcionaban a la tarde. Esas son las facultades de superintendencia que tiene la Corte, que teniendo en cuenta esa situación especial de pandemia, esta situación excepcional sanitaria, dispuso para evitar contagios, para realmente hacer que no haya concentración de gente, por cuestiones sanitarias, que se desdoblen los juzgados, que se desdoblen la cantidad de funcionarios y empleados que trabajen, y para eso se pusieron horarios de trabajo a la mañana y a la tarde, entre tantas cosas. Pero la función más importante de la Corte, ¿cuál les parece que es? A ver, ustedes ya están en condiciones de decirlo. ¿Alguien me puede decir? Aparte de la función de superintendencia, ¿cuál es la función fundamental que tiene la Corte? Les juro que no los como, no les digo nada. Anímense. ¿Alguno que quiera hablar y decirlo? Bueno. Otra de las funciones importantísimas es la función judicial. Cuando está actuando jurisdiccionalmente, es decir, cuando él actúa en su función de decir el derecho. ¿Y cuándo sucede esto? También lo hacen por acuerdo, cuando algún caso llega a la Corte, pero ¿cuándo puede llegar a la Corte? Solamente cuando hay una cuestión constitucional. Acuérdense que ellos son los máximos intérpretes de la Constitución. Por encima de ellos puede estar solamente la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, y por encima, pero excepcionalísimo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en una cuestión muy excepcional. Entonces, esa Corte Suprema de Justicia es la que va, en su función jurisdiccional, a establecer cuando hay una cuestión constitucional por el recurso de inconstitucionalidad establecido en la ley 7055, ya sea porque hay una ley que contraría la Constitución provincial o nacional,
o porque hay alguna resolución judicial, alguna sentencia que resulta manifiestamente arbitraria, el cuarto inciso no escrito, o porque hay una sentencia que violó un derecho o una garantía reconocido constitucionalmente, por ejemplo, el derecho laboral, el derecho de defensa en juicio, el doble conforme, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay muchos casos en este momento que la Corte está digamos, juzgando y que dicta, y cómo lo hace, a través de la mayoría absoluta de sus miembros. Para sesionar tienen que tener, o sea, el quórum es de 4, de los 6, 4. Y para sesionar tienen que tener mayoría absoluta de votos. Cuando no lo consiguen, el voto del presidente puede valer doble. Votos concordantes y coincidentes, no pueden ser votos que digan cada uno una cosa totalmente diferente, porque ahí no hay concordancia y no va a haber mayoría absoluta, ¿verdad? Entonces, esos votos salen y el producido digamos, de la decisión de la Corte se denomina acuerdo. Y después se publica y se cuelga o se sube a la página del Poder Judicial. Ustedes si ustedes entran hoy a la página del Poder Judicial, van a encontrar fallos de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? ¿Alguna pregunta respecto de esto? Bueno, después, por abajo, tenemos las cámaras de apelaciones. Acá puse Cámara Contenciosa Administrativa, pero son todas las cámaras de apelaciones, si yo mal no recuerdo, lo tengo por acá. Tienen cámaras civiles y comerciales, Cámara Contenciosa Administrativa, cámaras laborales, cámaras de circuito y cámara penal. Esto es viejo porque las cámaras penales ahora se conforman por sorteo. Pueden ser unipersonales o pluripersonales, depende de la materia que se apela. Después tienen la sala civil y comercial, que es una cámara. Todas las cámaras son órganos colegiados, quiere decir que están constituidas por más de un juez, en este caso por 3 jueces. Y la Cámara Civil y Comercial de Rosario, que está dividida en salas. Yo algo que me olvidé de decir es que nuestra Corte Suprema de Justicia muchas veces se debatió si se dividía o no en salas, pero nuestra ley orgánica no dice nada y no está dividida en salas. De hecho, sí, por ahí cada ministro tiene preferencia por una materia, pero todos se entienden en todo. Es decir, no hay una sala civil y comercial, otra sala penal dentro de la Corte, no, todos se entienden en todo. En cambio, las cámaras sí están divididas. Tenemos que la sala civil y comercial está dividida en 4 salas, la contenciosa administrativa tiene una sola sala, la laboral de Rosario tiene 3 salas, la de circuito antes tenía 2 salas, pero después se fusionó y tiene una sala única, y la sala penal, como les dije, a partir de la sanción de la ley 12374, directamente va a depender de la materia que se esté apelando. Por ejemplo, si ustedes apelan una salida transitoria, va a ser un solo juez el que intervenga en esa apelación. En cambio, si ustedes apelan una sentencia en un juicio oral, que sea condenatorio o sea absolutorio, va a entender una cámara penal, pero va a estar constituida, va variando porque se sortea entre los distintos camaristas que hay, que son 4x4, 16 camaristas en este momento del fuero penal. ¿Se entendió esto? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bueno, voy a pensar que ¿entienden todo o no están escuchando nada? No sé. ¿Ustedes qué opinan? Jonathan, ¿qué opinan? ¿Que están entendiendo? Está muy bien, doctora, la exposición. Lo que le quería decir que son, en realidad, los chicos son 12 camaristas. ¿Son qué? 12, son 12. 4, yo hice 4x4, tenés razón, 3x4, 12, no, hice para 4x4, dejarlo... perdón, tenés razón. No, por tenés favor, razón. es Me confundí, dije como si fuera 4x, sí, son 3x4, 12, 12 camaristas penales, es verdad. Perdón por el error, ¿vieron cómo es importante? No sé si hay alguna consulta por parte de... Ya
nosotros pusimos en el chat que pueden habilitar el micrófono y... Bueno, cualquier cosa ustedes me avisan. Sí, Perfecto. le avisamos. Bueno, entonces seguimos adelante. Después tenemos los jueces de primera instancia, que acá hay jueces de distrito y de circuito. También en el interior hay jueces de fuero pleno. ¿Qué es eso de fuero pleno? Quiere decir que entienden en materia civil, comercial y laboral. Y hasta de familia. Civil y comercial también implica familia, porque cuando no hay juzgado específico de familia, también van a intervenir como jueces de familia. Después tenemos tribunales colegiados, que solamente estos tribunales colegiados están en Rosario y en Santa Fe, o sea, en la circunscripción judicial número 1 y 2. No los van a ver en ninguna otra circunscripción, ni en ningún otro lugar del interior. Estos tribunales colegiados, después lo vamos a ver, pueden ser colegiados de familia o tribunales de responsabilidad civil extracontractual, ¿verdad? Y tenemos esto a partir del año 2011, con la ley que se sanciona, que ya está incorporado a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que son muy importantes porque tienen mucha proximidad con el vecino, con las personas y con el justiciable, son los jueces comunitarios de las pequeñas causas. Así se compone nuestro organigrama del Poder Judicial. Pero, como verán, hay un montón de jueces de circuito, hay un montón de jueces de distrito, hay un montón de tribunales colegiados, tanto en Rosario como en Santa Fe, y tanto en el interior, en San Lorenzo, pero menos, pero fundamentalmente en Rosario y Santa Fe, o en Melincue, o en Rufino, hay distintos jueces. Entonces, cuando se produce un conflicto entre dos personas, o cuando se produce, por ejemplo, a ustedes les rebotan un cheque, o tienen un conflicto familiar porque quieren un cuidado personal, o porque quieren divorciarse, o porque fallece alguna persona y ustedes quieren hacer la sucesión, o porque desean concursarse, o porque tuvieron un accidente de tránsito y tienen que interponer una demanda, o porque sufrieron un daño y perjuicio, por ejemplo, por una mala praxis médica. En ese caso, tenemos que determinar qué juez va a ser el que entienda en el litigio ese. Cuando yo quiero llevar ese conflicto que se plantea, o un cobro de pesos normal, o por ejemplo, me dejaron de pagar los alquileres, yo soy la locadora y quiero rescatar la plata que me deben, o quiero desalojarlo, porque realmente no me paga no paga los impuestos, está viviendo de arriba y entonces yo quiero desalojarlo. O bien, voy caminando por la calle, hay muchas veredas que están bastante irregulares, me caigo y quiero demandar a la municipalidad por el daño, porque supónganse me quebré el fémur. Todas esas situaciones, conflictos que se plantean, cuando yo los quiero llevar a juicio, y tengo que iniciar una demanda, tengo que saber cuál es el juez que va a poder entender en esa causa o en ese proceso. Y para eso va a haber un solo juez. Entonces, ahí tenemos que ver qué es la competencia. ¿Por qué? Porque todos los jueces pueden decir el derecho. Eso es verdad. Cualquier juez está capacitado. Ahora, tenemos uno solo que va a ser el que es competente, el que va a tener la atribución de poder decir el derecho en ese caso concreto. Entonces decimos que la competencia, en líneas generales, es la atribución de funciones, que excluyente o concurrentemente, porque puede ser a un solo juez, o la ley orgánica también excepcionalmente le da la posibilidad de que sea más de un juez el que pueda tener competencia, pueden ser 2 o 3, entonces que le otorga la ley o la convención, por acuerdo de partes, a ciertas personas determinadas o indeterminadas que actúan en carácter de particulares. ¿Se entiende? O bien podemos decir que la competencia es la aptitud que tiene la autoridad, como ya vimos, el juez o árbitro, para procesar, realizar todo el proceso, juzgar, dictar sentencia y en su caso, si no se cumple con lo que ordenó, ejecutar la decisión que va a resolver definitivamente el litigio.
Pero bueno, para ver cuáles son las... Esperen un chiquitito. Para ver cuál es el juez que me corresponde para poder presentar mi litigio de manera correcta y que no pueda tener ningún tipo de adversidad, tengo que ver que hay pautas objetivas y pautas subjetivas. Las pautas objetivas son las que miran al litigio en sí y están contempladas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o sea, en la Ley 10.160. Entonces son pautas legales y objetivas. Tengo que ver, no solamente, yo ahora la vamos a ir discriminando una por una, la vamos a ir desmenuzando, pero, perdón, pero cuando yo tengo que ver, tengo el caso concreto, si yo fuese abogado, yo tengo que ver el caso concreto, tengo que ver no solamente una pauta objetiva, sino que sean todas las pautas objetivas, fundamentalmente las primeras pautas. Entonces, tenemos las pautas objetivas y tenemos las pautas subjetivas. Las pautas subjetivas son las que tienen en cuenta fundamentalmente la persona del juzgador. ¿Y por qué? Así como el médico para operar necesita que el campo esté totalmente aséptico para que no haya ningún microbio que se los pueda meter en el organismo y nos pueda perjudicar, de esta manera también el juez tiene que tener una asepsia general, es decir, tiene que tener al momento de decidir, tener tranquilidad, tener objetividad, y para eso tiene que ser imparcial, imparcial y ser independiente. Es decir, que no tiene que tener ningún compromiso en relación a las partes, no tiene que tener ninguna situación especial que lo obnubile o que lo comprometa en su pensamiento para poder fallar de una manera determinada, y que tenga totalmente objetividad en relación a la situación que se le plantea para poder decidir con total libertad. Eso si lo llegamos a ver, lo vemos después, pero si no, ustedes lo pueden tener en el Código Procesal Civil y Comercial, a partir del artículo 9, artículo 10, donde establecen cuáles son las pautas por las cuales un juez puede dejar de ser objetivamente competente. O también la parte, ya sea el actor o el demandado, a través de su patrocinado, o sea, a través de su patrocinante, perdón, o de su apoderado o de su abogado, pueda plantear la recusación del juez, es decir, apartarlo, separarlo cuando ve que puede estar comprometido en el litigio de que se trata, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver cada una de las pautas que determinan cuál es el juez competente en un caso determinado. Y la primera pauta que tenemos es el lugar donde se realiza el acto, el hecho o el contrato. Y para eso, nuestra ley, en el artículo 3, en la ley 10.160, establece una unidad geopolítica que es la comuna. Entonces nos divide el mapa, ese mapita de Santa Fe, lo va a dividir en comunas, el conjunto de comunas, que es una unidad geopolítica, lo va a llamar circuito judicial. En cada uno de los circuitos judiciales tiene que haber un juez de circuito. Por ahora son exactamente 37 los circuitos judiciales, ustedes lo van a encontrar a partir del artículo 4 de la ley 10.160. El conjunto de circuitos judiciales forman lo que se llama el distrito judicial, y en este momento son 24 distritos judiciales. También lo van a poder tener en el artículo 5 de la ley 10.160, y el conjunto de varios distritos judiciales forman lo que se conoce como circunscripción judicial.
Son 5 circunscripciones judiciales. En cada circunscripción judicial tiene que haber como mínimo una cámara. Así tenemos la circunscripción judicial número 1, que por ser la más antigua es la de Santa Fe, la de Rosario, la de Venado Tuerto, la de Reconquista y la de Rafaela. En cada una de estas circunscripciones tiene que haber una cámara, tiene que haber juzgados de distritos y tiene que haber juzgados de circuito. Después tenemos los circuitos judiciales, como yo les dije, que son 37, que están en el artículo 4. Tenemos los circuitos judiciales que están formados por varias comunas. Después tenemos los distritos judiciales que están formados por varios circuitos, que son 24, y en el artículo 7, inciso quinto, tenemos los jueces comunales, que son 6 comunas para Santa Fe y 8 para Rosario, por ahora, pero que todavía no están determinados, sino que están diseminados en el interior. Por ejemplo, ustedes tienen que el Distrito Judicial Rosario comprende los circuitos con sede en Rosario, comprenden las comunas de Campo Andino, el circuito 15, Arroyo Seco, que comprende comunas de Acebal, Arroyo Seco, Coronel Bogado, el circuito 33, o sea, el distrito Rosario comprende el circuito número 2, el circuito número 15 y el circuito número 33. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que si un hecho, acto o contrato sucede en alguno de estos lugares, el juez territorialmente competente va a ser el juez del circuito 15 o del circuito 33 o del circuito de Rosario. Y después les di otras, por ejemplo, el de distrito número 6, Cañada de Gómez, que comprende, la sede tiene en Cañada de Gómez, y el circuito 23 con sede en la ciudad de Las Rosas. Nosotros, es importante que ustedes entiendan que así está conformada la ley orgánica. Divide al mapa en varias comunas. Esas comunas, el conjunto de varias comunas forman el circuito. En cada circuito tiene que haber como mínimo un juez de circuito, pero hay más de uno. Por ejemplo, en Rosario hay 6 o 7 u 8. No sé cuántos hay de circuito, no me acuerdo en este momento. Creo que son 5 de circuito comunes y 2 de ejecución. Después tienen el conjunto de circuitos que forman un distrito. Por ejemplo, en Rosario son 18 jueces de distrito. Ya después vamos a ver qué competencia tienen material. Y después tienen que el conjunto de varios distritos forman la circunscripción judicial, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes tienen, la circunscripción judicial, lo tienen en el artículo 6 de la ley orgánica. Ustedes tienen, por ejemplo, la circunscripción judicial número 2, que es la de Rosario, comprende los distritos judiciales 2, 6, 7, o sea, comprende todos esos. ¿Qué quiere decir? Que si yo luego, porque ahí hay, en cada circunscripción hay una cámara, si yo tengo que apelar alguna cuestión del distrito, pongámosle número 6, vamos a ver cuál es el distrito 6. El distrito 6 es... Esperen que yo tampoco... Cañada de Gómez. Si hay una apelación de la ciudad de Cañada de Gómez o de Casilda, ¿dónde va a ir? A la sala de Rosario, porque la circunscripción Rosario comprende el distrito número 6. Luego tenemos la pauta territorial que establece el Código Procesal Civil y Comercial. O sea, hay algunas cuestiones, como por ejemplo los actos de jurisdicción voluntaria, que son aquellas cuestiones que no tienen valor pecuniario, por ejemplo, una información sumaria porque les pusieron mal el nombre en alguna partida de nacimiento, en alguna partida de función, o un reconocimiento de
tardío de nacimiento, en ese caso no son cuestiones que tienen valor pecuniario, sino que es un simple reconocimiento de un derecho o de un acto administrativo, por eso se llaman actos de jurisdicción voluntaria. En ese caso va a ser competente el juez del domicilio a favor de quien lo realiza, o sea, a favor del peticionante. Eso está en el artículo 4 del Código Procesal Civil. O, por ejemplo, el juez cuando hay una sucesión va a ser competente, tanto por el Código Civil como por el Código Procesal nuestro, el juez del último domicilio del causante. O, por ejemplo, en el concurso, el juez del último domicilio del concursado de la quiebra. O en el caso del matrimonio, del divorcio, el juez del último domicilio conyugal. O, por ejemplo, tienen el caso de rendición de cuentas. Ustedes todo esto que yo les digo lo tienen. Si después lo quieren ver, yo les digo algunos ejemplos nada más. Pero lo tienen a partir del artículo 5 del CPC, del Código Procesal Civil y Comercial. Por ejemplo, también cuando ustedes tienen una cuestión que es, quieren iniciar una causa, una medida cautelar o un embargo preventivo, va a ser competente el juez que sea competente en la causa principal. Todas esas cuestiones son pautas territoriales y demás pautas que pueden encontrar en las distintas leyes, ya sean nacionales o provinciales. Después tenemos la pauta funcional. ¿Qué es esto de la pauta funcional? Esta pauta funcional es lo que ustedes dicen, jueces de primera instancia de distrito o jueces de primera instancia de circuito y las jueces de segunda instancia. Y después, esas dos, primera y segunda instancia, son instancias ordinarias. En cambio, hay una instancia extraordinaria que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es extraordinaria? Porque es excepcional. Solamente se llega, como yo les dije al principio, cuando hay una cuestión constitucional. En la pauta funcional, ¿por qué hay una primera y una segunda instancia? Generalmente las primeras instancias están constituidas por jueces unipersonales. Esto en general, porque ya vimos que hay tribunales colegiados, como por ejemplo de familia o de responsabilidad extracontractual. Pero en general son jueces unipersonales. En cambio, en la segunda instancia son jueces, tribunales colegiados. ¿Y por qué se da? Yo siempre digo que la competencia funcional funciona, valga la redundancia, como un embudo invertido. Porque en la primera instancia nosotros podemos tener gran amplitud, realizar, decir todos los hechos que queremos, discutir, debatir todos los hechos, presentar la cantidad de pruebas que ustedes quieran, siempre y cuando estén dentro del derecho, dentro de la legalidad, debatirlas, producirlas, y después el juez va a dictar sentencia. Pero esa sentencia que dicta el juez o las distintas resoluciones que vaya tomando a lo largo del proceso pueden ser erróneas o equivocadas. Es decir, que el juez es falible. Tenemos la falibilidad humana porque es un ser humano, ¿verdad? Y la sentencia puede ser arbitraria. La sentencia puede no contemplar una norma de derecho o puede no estar ajustada a los hechos, o puede ser controvertida, o puede estar violando alguna garantía constitucional. Por ejemplo, dejar de lado alguna prueba que es fundamental para la decisión del juicio. En todos esos casos, nosotros tenemos el derecho de recurrir, porque es un derecho no solamente que está en la Constitución, el derecho de defensa, sino que está en todos los pactos internacionales. Es muy importante que nosotros tengamos derecho a poder recurrir a una instancia superior, es decir, que haya jueces que puedan revisar lo que dijeron otros jueces. Por eso decimos que hay jueces de primera instancia y jueces de segunda instancia. Pero ¿qué pasa? En esta segunda instancia, el campo, por eso digo que es un embudo invertido, se reduce muchísimo. ¿Por qué? Porque no puedo discutir ya, no se hace un nuevo juicio, sino que solamente el juez de segunda instancia va a revisar lo que la parte le lleva y la situación que considera que
agraviada, donde realmente considera que está el injusto, donde realmente considera que el juez se ha equivocado o que ha actuado ilegalmente o ilegítimamente. Entonces solamente se va a revisar esa parte. Y generalmente son cuestiones de derecho. Excepcionalmente se va a poder abrir la causa prueba. Por ejemplo, si ustedes tienen conocimiento de un documento que llega después de la sentencia, o pidieron durante toda la etapa del juicio en primera instancia, pidieron que se celebre una prueba y la persona no estaba, por ejemplo, un testigo que estaba afuera y justo llega en la segunda instancia y ustedes creen que es un testigo fundamental, ahí van a poder pedir la apertura a prueba. Pero ya les digo, es excepcionalísimo que las cámaras le abran la causa a prueba. Por eso toda la prueba se ventila en la primera instancia. En la segunda instancia no se hace nuevamente un proceso. Se discute solamente. Los 3 jueces van a ver si lo que decidió el juez ese de primera instancia es conforme a derecho, si no hay alguna arbitrariedad manifiesta, si no hay alguna violación constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Y después tenemos la instancia extraordinaria, que ya les dije que es ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, cuando hay una cuestión constitucional a través de recurso de inconstitucionalidad, y también el recurso extraordinario federal, cuando vamos a la Corte Nacional, por la Ley 48. Bueno, después tenemos la pauta personal. Esta pauta personal, desde la Asamblea del año 13 se han prohibido y se han derogado todos los fueros personales. Pero ¿qué pasa? La ley deja determinadas competencias para determinados tribunales, fundamentalmente cuando actúan algunas personas públicas o algunas personas que representan al Estado. Así, por ejemplo, nosotros tenemos que en la ley orgánica nuestra, en el artículo 18, fija como competencia personal de la Corte cuando la provincia expropia, o sea, cuando la provincia promueve demandas de expropiación, cuando es actora, o sea, cuando la provincia dice los juicios de expropiación promovidos por la provincia. Y también los juicios de responsabilidad civil que se realizan contra los magistrados. Es totalmente lógico que estas materias sean competencia exclusiva y excluyente de la Corte en el carácter funcional. Luego tenemos la competencia cuantitativa, que esta es una competencia importantísima. ¿Por qué? Me salté la competencia material. Bueno, después la vemos. La competencia cuantitativa va a ser aquella que tiene en cuenta el monto del litigio, es decir, el valor pecuniario del pleito. Así como hay pleitos que no tienen valor pecuniario, la mayoría de los pleitos tienen un monto determinado. El monto va a estar determinado por la cuantía calculado. El monto, supónganse que es una deuda, la deuda más los intereses. Nunca las costas no se incluyen dentro del monto del valor del juicio, pero sí, supónganse que ustedes tienen una deuda a pagar en cuotas, se calcula la totalidad de la deuda y no la cuota aparte. Entonces, lo importante es, en los montos por cuantía, anteriormente, hace muchos años, se hacía, por ejemplo, se iba variando conforme al salario mínimo vital inmóvil, etc. Hoy en día tenemos el artículo 8 de la ley 10.160 que establece una unidad económica que es la unidad ius. El ius es la unidad económica que establece la Corte en base a, digamos, la cantidad de litigiosidad que hay en los distintos tribunales para que haya un equilibrio de trabajo entre los distintos juzgados. Eso se va variando, van chequeando, van viendo, y el ius no es igual en todos los lugares. Así, por ejemplo, el monto del ius en Rosario no es lo mismo que en Santa Fe, no es el mismo valor del ius en la sede de Casilda que en la sede de Rosario, etcétera, etcétera. ¿Dónde puede encontrar, por ejemplo? Yo les traje como ejemplo, hoy, ¿ustedes dónde lo encuentran el valor ius? Eso está fijado y está subido a la página del Poder Judicial. Hay un cuadrito, yo saqué una foto para que ustedes la puedan, pero no sé si lo podemos compartir. No sé si se puede ver. No, no se puede ver, ¿no? No.
pero si ustedes entran a la página del Poder Judicial, no sé si ahí ven, ahí hay un cuadrito. Sí, se acá. ve, espera, ahí justo se ve. ¿Ve? Ahí se ve. Que dice unidad use. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Igual ahora si quieren le pasamos por el chat el link, así pueden ingresar y verlo desde la página. Después de Defensoría dice unidad use, detalles del valor de la unidad use en juzgados de circuito, artículo 8 de la ley 10.160. Pero si ustedes ya saben el valor del use del circuito, después vamos a ver que por descarte van a saber cuándo tiene que ir a distrito. Entonces, en este momento, la unidad use del juzgado de circuito en Rosario, a partir del año del 29 del 6 del 2020, o sea, de junio del 2020, está en 1.500 pesos en Santa Fe y en 1.200 pesos en Rosario. Y en el juzgado de ejecución circuito está en 1.500 pesos y en el de responsabilidad extracontractual en 13.000 pesos. Ahora vamos a ver, ese es por la materia, ténganlo en cuenta, después vamos a poner un ejemplo. Entonces, lo importante es que la competencia cuantitativa es el valor que tiene el pleito que yo quiero hacer valer en el juicio, el monto de la pretensión que yo estoy reclamando o que estoy demandando, más sería el capital más los intereses, o en el caso de que sean cuotas, la totalidad de las cuotas que se deben. Pero para ver cuál es el juez competente, tengo que ver hasta qué cantidad de use intervienen. Entonces, nosotros tenemos que, la ley orgánica ya establece que hasta 10 use intervienen los jueces comunitarios de las pequeñas causas. De 10 a 60 use intervienen los jueces de circuito. Y de 60 use en adelante intervienen los jueces de distrito. ¿Quedó claro esto? La competencia esta cuantitativa anteriormente podía ser prorrogada, es decir, si yo decía no ante un juez de menor competencia, sí ante un juez de mayor competencia. Pero hoy en día se dispuso, esto fue modificado, que esta competencia no es prorrogable. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta la cantidad de use. Hasta 10 use comunitarios, que son mínimos. En este momento creo que el litigio que yo puedo presentar ante los jueces comunitarios es de 10.000 pesos. Luego tenemos de 10.000 en adelante. Si yo dije que la competencia del circuito es de 1.500 pesos y tengo hasta 60 use, tengo que hacer 1.500 por 60. Es decir, que la competencia en materia contractual del juzgado de circuito es de menos 72.000 pesos. De 72.000 pesos para arriba es juzgado de distrito. ¿Se entiende? Luego tenemos la competencia material. Esta competencia material es una competencia muy importante porque va a tener en cuenta la naturaleza del litigio o la pretensión que se quiere hacer valer en el juicio. Hay una competencia genérica de género o especie, por ejemplo, la competencia civil y comercial, materia civil y comercial, materia laboral, materia penal, materia minoril, en caso de menores, laboral, contencioso administrativa. Pero dentro de esa materia civil y comercial, ustedes tienen subespecies, que son precisamente lo que veníamos a decir antes. Si bien ustedes tienen en materia civil y comercial jueces de circuito, de distrito, hay determinadas materias que van a entender determinados jueces. Entonces, ¿cómo lo podemos establecer? Por la ley orgánica. La ley orgánica establece en el artículo 112 que, si alguno la tiene, ustedes vayan viéndolo, porque está bueno verlo. Perdón, en el artículo 111, que le fija materia exclusiva y excluyente a los jueces de circuito en la locación de muebles e inmuebles, sean urbanos o rurales. Es decir, que esto no importa el monto. Acá no va a importar el monto, importa la materia. Todo lo que sea locaciones urbanas y rurales
son competencia de los jueces de circuito. Por ejemplo, si yo tengo el cobro de una locación, un cobro de una locación de 1 millón de pesos, porque excede la materia, excede el monto, debería ir a distrito. Pero la ley acá hace excepción y dice, no importa el monto. Por ser materia de locación, es competencia exclusiva y excluyente del juzgado de circuito. Después, los juzgados de circuito tienen competencia en todo lo que sea desalojo, pero en el desalojo sí importa el monto. Si es por hasta 60 ius, si es más de 60 ius, va a ir a distrito. Tenemos las cuestiones de faltas, cuando no hay jueces de falta, los recursos de apelación de las sentencias impuestas por los jueces de pequeñas causas, o de los jueces comunitarios. Y fíjense que es una parte muy importante. La última parte del 111 dice, carece de competencia para conocer en juicios universales litigios que versen sobre asuntos de familia, actos de jurisdicción voluntaria, salvo las informaciones sumarias en materia previsional. Es decir, que todo lo que sean actos de jurisdicción voluntaria, todo lo que sean los que incluyan la totalidad del patrimonio de una persona, cuáles son sucesiones o quiebras o concursos, todo lo que sea materia de actos de jurisdicción voluntaria, salvo las, por ejemplo, eso cuando van al juzgado de circuito, si alguno de ustedes es pasante o estuvo en un juzgado de circuito, que quieren que el hijo, supónganse, cumplen las obras sociales, los padres lo tienen a cargo hasta los 21 años. Después de los 21 años pueden tenerlo a cargo hasta los 25 años, siempre y cuando reconozcan que están a cargo de ellos y están estudiando. Muchas veces tienen que hacer a los fines de poder reconocerlo en la obra social con una sumaria información que se hace con una declaración jurada ante el juzgado de circuito. Pero si son actos de jurisdicción voluntaria, como por ejemplo un reconocimiento tardío de hijo, o por ejemplo una sumaria información para rectificar una partida, o para rectificar una partida de función, o para rectificar un nombre, etc., todo eso es competencia de los jueces de distrito. ¿Por qué? Porque el artículo 72 dice que los jueces de distrito van a tener la competencia material en todo litigio que versa sobre materia que no está expresamente atribuida por esta ley a otro tribunal. Entonces, si hacemos jugar este artículo 111 con el 72, vemos que tiene el juzgado de distrito una amplia competencia y competencia residual. Todo lo que no va a circuito va a distrito. Esto es importante para los juzgados del interior, porque nosotros en Rosario de Santa Fe tenemos que hacer un paréntesis y una salvedad respecto a tribunales colegiados que funcionan exclusivamente en las circunscripciones judiciales número 1 y 2 y en los distritos judiciales y circuitos judiciales 1 y 2, o sea, Rosario y Santa Fe. Nosotros tenemos tribunales colegiados de familia, en ese caso, acuérdense que son tribunales colegiados. En este caso, cuando ustedes tienen cuestiones de familia, están en el artículo 68 de la ley de 10.160, en ese caso van a tener que recurrir no al juez de distrito, sino al juez de familia, en todos aquellos asuntos de divorcio, los asuntos de tutela o curatela, los juicios de insanía, los juicios de filiación, todo lo que sea en materia de liquidación de sociedad conyugal, cuidado personal, régimen de comunicación, régimen de parentalidad. Todas esas situaciones tienen que ir exclusivamente ante los juzgados de familia. Ahora bien, tengo que hacer una aclaración. Hay jueces unipersonales de familia en determinados lugares del interior. Por ejemplo, ustedes tienen en Casilda que hay un juez de familia, en San Lorenzo hay un juez de familia, pero hay lugares como por ejemplo Menincué,
por ejemplo, Rufino, por ejemplo, en San Lorenzo tienen juez de familia, en Villa Constitución también tienen juez de familia. Pero hay lugares donde no hay jueces de familia. Entonces, en el interior, cuando no hay juez de familia, ¿a qué juez tienen que ir? Según todo lo que dijimos antes. Perfecto. Distrito. El que es competente es el juez de distrito, porque los jueces de circuito, por la ley 111, última parte, no tienen competencia para las cuestiones de familia. Dicho esto, vamos a los jueces de responsabilidad civil extracontractual. Acuérdense que tribunales de responsabilidad civil extracontractual solamente hay en los distritos judiciales, en los distritos 1 y 2, Rosario y Santa Fe. ¿Y qué competencia tienen estos? Todo lo que es responsabilidad extracontractual, es decir, la responsabilidad por el hecho ilícito, usted lo tiene en el artículo 69, y acciones posesorias y de despojo. ¿Y qué dice también esta ley? Que cuando hay algún conflicto, alguna duda, si la responsabilidad es contractual o extracontractual, va a ser competente el juez de distrito. Entonces, en ese caso, para no equivocarnos, acuérdense que siempre el juez de distrito tiene esa competencia amplia que es la competencia residual. Por ejemplo, si yo les digo siempre, yo voy en un ómnibus, tengo el boleto, ese boleto implica una responsabilidad contractual porque es un contrato. Y a su vez, al ir en el colectivo choca, me daño, eso es un hecho ilícito, un choque. Eso produciría una responsabilidad extracontractual. Si yo no tengo bien en claro ante quién demandar, voy a hacerlo ante el juez de distrito, que seguro no me voy a equivocar. Pero, por ejemplo, los jueces de responsabilidad extracontractual, fíjense que tienen todos, por ejemplo, los daños materiales en cuestiones de accidentes de tránsito, todo lo que sea acciones posesorias y de despojo, todo lo que sea mala praxis, porque la mala praxis es la responsabilidad por el hecho ilícito. Entonces, en esos casos, ¿cuándo van a ser competentes? Esto es lo que es importante. Fíjense, acá estamos haciendo jugar la materia y la cuantía. ¿Cuándo van a ser responsables? ¿Cuándo van a ser competentes estos jueces? Los de responsabilidad, los del Tribunal de Responsabilidad Extracontractual. Cuando superen los 60 ius. Cuando no superan, pero para eso el ius está fijado diferente. Por eso yo les dije antes, en caso de responsabilidad extracontractual, el ius se fijó para Rosario en 13.000 y para Santa Fe en 15.000. O sea, que yo tengo que multiplicar 13.000 por 60, y ese me va a dar la competencia, me va a dar la competencia del de responsabilidad civil extracontractual. Es decir, que en este momento, yo les digo hoy, después lo van a tener que chequear, entrar a la página del Poder Judicial y ver en cuánto está el ius, al momento que ustedes tengan que interpretar la competencia de ese juez, cuantitativamente. Entonces, por encima de 780.000 pesos, va a ser competente el Tribunal de Responsabilidad Extracontractual. Por debajo, es competente, porque este Tribunal de Responsabilidad Extracontractual actúa como si fuese un juez de distrito. Tiene esa misma instancia. Por debajo de ese monto, por debajo de los 780.000 pesos, o sea, cuando no supera los 60 ius, va a ser competente el juez de circuito. Esto es solamente en Rosario y Santa Fe. Porque en todos los demás distritos y circuitos no hay tribunales colegiados de responsabilidad extracontractual. Entonces, cuando tenemos un accidente de tránsito, una mala praxis, si supera los 60 ius, va a ser competente el juez de distrito. Y si no supera los 60 ius, va a ser competente el juez de circuito respectivo, hasta los 10 ius. A partir de los 10 ius, es competente el juez comunitario de las pequeñas causas. Eso está todo en la ley orgánica, haciendo conjugar los artículos 112 y el de los jueces comunitarios de las pequeñas causas, que es el 123 y 124. ¿Se va entendiendo hasta acá lo que vamos diciendo?
¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, después, esta competencia cuantitativa es muy importante, porque anteriormente nosotros podíamos ir ante un juez de mayor cuantía, o sea, ir ante los jueces de distrito, aún con demandas de menor cuantía. Hoy en día eso no está permitido, no está permitido la prórroga. Después tenemos los jueces comunitarios de las pequeñas causas que les dije, es hasta 10.000 pesos. Es decir, fíjense que ustedes tienen, el juez comunitario de pequeñas causas dice especialmente, aquí está, en el inciso 7, entender en las causas civiles y comerciales de conocimiento o ejecución, incluidas las de responsabilidad extracontractual. O sea que ellos también van a intervenir siempre y cuando no excedan los 10 ius. Y tenemos los jueces de ejecución de circuito, que estos jueces de ejecución de circuito solamente están en Rosario de Santa Fe, no hay en otro lugar, que son los que entienden en pretensiones autónomas ejecutivas. Por ejemplo, cuando ustedes quieren ejecutar un ATAC o un impuesto inmobiliario o una pretensión autónoma ejecutiva, cuando no depende de ningún otro acto en ningún otro documento. En ese caso, ustedes pueden presentar la demanda ante el juez de ejecución de circuito y en este momento la competencia es de más de 90.000 pesos va a distrito y menos de 90.000 pesos va al juez de ejecución de circuito. ¿Se entiende? O sea que cuando ustedes tienen una pretensión autónoma de ejecución, tienen que tener en cuenta el monto, porque si el monto supera en este momento los 90.000 pesos, ya es competente el juez de distrito. Bueno, después tenemos como otra pauta de competencia importante, es la prevencional, es decir, quien primero previno, el juez que primero previno, es aquel que va a intervenir en la causa principal o en la causa fundamental. Por ejemplo, esto se da en las cuestiones en las cámaras, en el artículo 34, cuando ustedes apelan, una vez, supónganse durante el proceso, apelan cualquier cuestión de la, le deniegan la causa prueba, o apelan una cuestión de honorarios, o apelan algún incidente de nulidad. En ese caso, va a una cámara, se sortea cuál es la sala, supónganse que es algo civil y comercial. De la cámara hay una, acuérdense, 4 salas. Supónganse que sale sorteada la sala 2, ahí queda erradicado definitivamente el expediente. Es decir, que si después sale la sentencia y yo no estoy de acuerdo y apelo, va a ser, no se va a volver a sortear, va a ser, ya previno esa sala, por lo cual va a quedar radicada definitivamente en esa sala. Luego tienen también la competencia prevencional cuando tienen las medidas cautelares, por ejemplo, una protección de persona, por ejemplo, un embargo preventivo, por ejemplo, una inhibición general, o por ejemplo, una... no me sale en este momento, una intervención de caja, o cualquier medida que sea contra digamos, proteger un bien. En ese caso, si se dan los requisitos de las medidas cautelares, es decir, el peligro en la demora, la verosimilitud del derecho, la contracautela, en ese caso voy a poder previamente iniciar el juicio, iniciar una medida cautelar, pero para eso, ¿quién va a ser competente? El juez que sea competente, ya sea territorial, materialmente y cuantitativamente, en la causa principal. ¿Por qué? Porque yo la medida previa la puedo realizar, pero a los 15 días, si yo no interpongo la causa principal, yo inicio el embargo, si yo no interpongo luego el cobro de pesos o el juicio ejecutivo o lo que sea, va a caducar totalmente esa medida. Pero para tener en cuenta cuál es el juez competente, tengo que ver realmente
cuál es el competente material, territorialmente y funcionalmente y cuantitativamente en la causa principal, por ejemplo, en este caso, en el cobro de pesos que yo vaya a iniciar. Y después, finalmente, tenemos la competencia por turnos. Esta competencia por turnos es una competencia interna, no es una competencia anteriormente, si alguno era empleado hace muchos años, no estaban las mesas de entrada única. Cuando se crean estas mesas de entrada única, que son, ahora, primero empezó a ver para ver cómo funcionaba en el fuero civil y comercial, y después hizo extensivo a todos los fueros. Ahora tiene mesa de entrada familia, tiene mesa de entrada civil y comercial, mesa de entrada responsabilidad extracontractual, y tienen mesas de entrada circuito. Con lo cual, estas mesas de entrada se hacen a través de un algoritmo, directamente, ustedes presentan el foja 0, tienen que poner el nombre del actor, el nombre del demandado, la causa del juicio, si tiene alguna conexidad o no, si tiene alguna urgencia, y directamente la computadora por algoritmos les sortea cuál es el juzgado competente. En ese caso, directamente van al juzgado que corresponde, y ahí es como una especie de turno donde equilibra que el sorteo se hace de manera tal que se haya un equilibrio entre la labor, la cantidad de expedientes que tengan cada uno de los juzgados. Entonces decimos que esta competencia por turnos prácticamente ha quedado en desuetudo, porque se hace a través de las mesas de entrada única que tienen los distintos juzgados. Luego tenemos las pautas subjetivas. ¿Alguno tiene alguna pregunta respecto a las pautas subjetivas? Bueno, entonces, para poder, digamos, hacer una síntesis de lo que venimos viendo, cuando yo tengo que saber cuál es el juez competente, lo más importante tengo que saber, no solamente ver quién es el territorialmente competente, sino de qué materia se trata, si es civil y comercial, si es laboral, si es penal, y si es civil y comercial, si es un sucesorio, si es una quiebra, si es una cuestión de familia, si es una cuestión de desalojo, si es una cuestión de locación, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que saber qué materia, si es una expropiación, si es una, si es una acción posesoria de despojo, si se trata de una responsabilidad extracontractual, porque van a ser diferentes los tribunales. A su vez tengo que ver cuál es el monto del juicio. Si es hasta 10 IUs, lo llevo al juez comunitario. Si supera los 10 IUs, hasta 60 IUs lo llevo al juez de circuito. Si supera los 60 IUs, lo llevo al juez de distrito o al juez de responsabilidad civil extracontractual. O al juez de familia, en el caso de que no tenga monto económico, ¿verdad? Y si no tiene ningún monto económico, si es un acto de jurisdicción voluntaria, siempre va a distrito. Y si ustedes no saben qué juez les corresponde, yo siempre les digo a los chicos, a mis alumnos en el procesal, no teman equivocarse, mándenlo al juez de distrito, porque él es el que tiene la mayor competencia de todos y la competencia residual. Yo siempre digo que yo en este momento no me presentaría ni loca como juez de distrito a un concurso, porque realmente es omnicomprensivo y tienen que saber de todo y de todas las materias. Ustedes fíjense, el juez de responsabilidad extracontractual, ¿qué hace? Daño y perjuicio de qué? De accidente de tránsito. ¿Y de qué? De mala praxis. Dos causas. Los de familia tienen 4, 5, 6 materias. Circuito prácticamente tiene accidente de tránsito de qué? De un choque de un guardabarro, de que se le cayó un vidrio, montos mínimos que no perjudican en lo más mínimo tampoco. O un cobro de pesos mínimo, o una ejecución de a lo mejor de un impuesto inmobiliario, o de una tasa municipal mínima, pero son 60 IUs. Ahora, los de primera instancia tienen montos exorbitantes, quiebras a veces, fíjense, esta la quiebra del hospital italiano, la quiebra del hospital español, cuando fue la quiebra de Newell's, ese pobre juez, porque encima de lo que es el tema de lo que se juega a nivel afectivo, está todo lo que es, todos los negocios que implican. Tienen ejecuciones hipotecarias,
tienen cuestiones que no son de mero conocimiento. Entonces realmente hay que ser muy valiente o tener mucho conocimiento jurídico para poder ser hoy en día juez de distrito. Porque acuérdense que el juez tiene que tener en cuenta todas estas pautas para poder intervenir. En el caso de que no tengan estas pautas, el juez tiene que declararse incompetente, pero en un primer momento. No puede hacerlo cuando él quiera. Esto anteriormente, salvo, esto es el artículo 2, yo se los explico genéricamente. Antes de que exista este artículo 2 en la última parte, el artículo 2 de la última parte de la ley 1160, en el 139 del Código Procesal Civil y Comercial, el juez podía declararse incompetencia en cualquier momento o instancia del juicio. ¿Qué pasaba? Se hacía la demanda, la contestación de la demanda, llegaban al final del juicio y decían, no, yo no soy competente. Ah, bueno, volvía todo para atrás y tenía que entender todo, a lo mejor llevaba 3, 4 años el juicio. Y el juez decía, no, yo ahora lo revisé, me puse realmente a ver y no soy competente. Esto hoy no sucede, ¿por qué? Porque hecha la demanda y contestación de la demanda, el juez tiene que decir en el primer momento que no es competente, ya sea por la cuantía, ya sea por el territorio, ya sea por la materia. Si no lo dice en ese momento, queda trabada la litis. Y no se puede declarar en otro momento incompetente, salvo que haya una cuestión de causas conexas. En ese caso, cuando hay conexidad, que puede ser conexidad objetiva, subjetiva o mixta, es decir, los mismos sujetos, los mismos objetos, o una identidad entre objeto y sujeto, en ese caso sí puede declararse de oficio. ¿Por qué? ¿Por qué les parece a ustedes que pueda hacerlo aún pasando la contestación de demanda o pasando la demanda? Para que no haya una sentencia contradictoria. Exacto, porque está afectando ¿qué valor? ¿Qué valor afecta? ¿Qué genera? Supónganse que La ustedes incertidumbre, la falta de certeza. Exacto, está afectando la seguridad jurídica. O sea, lo que estás evitando, esa sentencia conexa, es el strepitus foris. Supónganse que ustedes tienen una ejecución, una demanda de cobro de ejecución hipotecaria, ¿verdad? Ante un juez. Y otro juez está llevando a cabo la nulidad de la hipoteca. Imagínense si ahí, por más que no se hayan, supónganse que no se declaró incompetente, si se plantea la cuestión de conexidad, aun cuando se plantee después de pasar la contestación de la demanda, ahí le van a tener que hacer lugar, porque puede ser que este juez diga, no, esta hipoteca no es válida, y este otro juez esté ordenando ejecutar esa hipoteca, que este está diciendo que no es válida. ¿Se dan cuenta? O sea que es importantísimo, en el caso de que haya conexidad de pretensiones, que se pueda declarar en cualquier grado o instancia del proceso. Ese es el único caso. Pero si no, una vez que se traba la litis, esto lo dice el artículo 2, fíjense, dice, salvo el caso de competencia por conexidad, la respectiva cuestión de incompetencia solo puede promoverse por la vía que corresponda, o sea, por la vía de la excepción de incompetencia, antes de haberse consentido la competencia que se reclama. Después de ello, la incompetencia ya no es declarable de oficio. O sea que supónganse que el juez apenas recibe la demanda, que superan los 70 ius, ahí tiene que decir, o generalmente ¿qué dice? Ocurra ante quien corresponda, porque no se considera competente. Va ante el juez de distrito, el juez de distrito puede decir, yo no soy competente. Entonces ahí se va a plantear lo que se denomina conflicto negativo de competencia. Ambos jueces se declaran incompetentes. En ese caso, siempre que hay un conflicto negativo de competencia o un conflicto positivo de competencia, puede ser que los dos jueces se declaren competentes, ¿quién es competente? ¿Quién interviene? El superior común. En ese caso, si hay un juez de circuito y un juez de distrito, ¿quién es el competente? ¿Quién decide ahí?
La Corte. La Corte. Perfecto. Perfecto. Chicos, ustedes saben más que mis alumnos. ¿Algunos de los que contestaron son abogados? Sí. Sí. Ah, bueno, tienen un 10 en procesal. Tienen un 10 en procesal. Porque esto les cuesta muchísimo a los chicos entenderlo. Es decir, cuando no hay un superior común, cuando no tienen, que en ese caso el juez de circuito es competente, la Cámara de Circuito, y el juez de distrito tiene como competente para la apelación a la Cámara Civil y Comercial. Entonces no tienen un superior común. Entonces el que es competente para entender es la Corte Suprema de Justicia de la provincia. O por ejemplo, supónganse que hay una cuestión de un amparo de salud, a lo mejor que se plantea mal por una obra social que tiene algún OSECA o algo de eso. Y el juez entiende que no es competente, que es competente la nación, el federal. Y el juez federal dice, no, no soy competente, ahí va a ser competente, porque hay un conflicto negativo de competencia, va a ser la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque no tienen ambos ningún superior común, ¿verdad? O cuando se plantean cuestiones de competencia, a lo mejor entre circunscripciones judiciales diferentes, Rosario y Venado Tuerto, por ejemplo, tienen cámaras diferentes, va a ser competente la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, ¿verdad? Esos son conflictos cuando dos jueces se declaran competentes o cuando dos jueces se declaran incompetentes. Entonces ahí está el conflicto positivo de competencia y el conflicto negativo de competencia. Bueno, después ustedes, con esto vamos a terminar ya, porque hoy es viernes, así que vamos a terminar antes. Vamos a ver un poquitito lo que son las pautas subjetivas. Antes dijimos que lo importante es que se mantenga aséptico el campo donde el juez va a tener que juzgar, donde tiene que realizar no solamente el juzgamiento de la causa, sino también todo lo que sea llevar adelante el proceso, o sea, recibir la demanda, la contestación, realizar toda la prueba, controlar la confirmación, la etapa de confirmación de lo que afirmó el actor y lo que negó el demandado, la etapa de la prueba. En todas esas etapas tiene que reinar la asepsia, es decir, tiene que ser el juez objetivo, tiene que ser imparcial, no tener ningún interés, y tiene que ser imparcial, no puede ser parte, no puede ser juez y parte a la vez, porque si no, no tendría objetividad. Entonces eso nosotros lo podemos solucionar por dos vías, ya sea que la parte, a través de su apoderado, lo denuncie con causa, invocándolo, o lo puede denunciar sin causa en algunos juicios. Directamente lo separe sin causa. Nosotros vamos a ver cuando se para con causa. Puede ser porque el juez sea acreedor, deudor, él o el cónyuge de él. También puede ser cuando tenga un parentesco reconocido en cualquier grado de línea recta o hasta el cuarto grado por consanguinidad y en el segundo de afinidad. Cuando, por ejemplo, haber sido o ser denunciante o acusador en algún juicio, o haber sido denunciado antes de iniciarse el juicio, tener él o su cónyuge algún interés especial en el pleito, como por ejemplo haber sido deudor, fiador, no estamos hablando de algún banco oficial, pero si él fue deudor o fiador, ¿qué confianza va a poder tener para después él poder ser objetivamente, si él tiene un crédito con ese banco, probablemente no pueda tener objetividad para poder él dictar una sentencia en contra de ese banco? Todo depende de las circunstancias especiales, ¿verdad? Luego, también haber emitido opinión. En ese caso, si él previamente al juicio emitió opinión, tampoco va a poder ser objetivo, porque realmente ya dijo cómo iba a resolver en determinada situación. Y haber dictado sentencia o ha sido recusado como juez inferior. Es decir, si él como camarista ya dictó sentencia, tampoco, porque ¿quién va a reconocer y va a
a revocar lo que él mismo dijo. Es imposible. Entonces, en todos estos casos, el juez puede ser recusado con causa, ¿verdad? Ahora, así como existe el derecho de la parte de recusar y de separar al juez para mantener aséptico el campo, también existe, este es un doble, es la doble cara. Está el deber que tiene el juez de que, te veo a vos, Lucas, con ganas de decirlo. De excusarse. Exactamente. El juez tiene la obligación de excusarse. En esos casos se tiene que excusar por las mismas causales. No así los funcionarios del Ministerio Público y los secretarios no son susceptibles de excusación o recusación, pero sí pueden pedirles ustedes a los jueces que los separen de la causa. Entonces el juez, por el artículo 12, puede tomar una serie de pruebas o directamente puede separarlo de la causa por considerar de que no es parcial o tiene algún interés. Por ejemplo, si ustedes están llevando, cae en el juzgado un juicio de sus hermanos o de su propio cónyuge, es muy difícil que ustedes puedan actuar también como secretarios. Entonces, en ese caso, lo más fácil es ustedes pedir la separación de la causa para lograr la objetividad del mismo. O muchas veces, por ejemplo, esto sucede comúnmente, yo no estoy de acuerdo en el tema de, por ejemplo, muchos de los defensores a veces son denunciados ante la Corte, entonces piden la separación del defensor por el Ministerio Público. Yo creo que en ese caso, si no ha sido denunciado antes, si no hay una cuestión de violencia moral, porque hay también situaciones de violencia moral, que esas son muy puntuales, porque solo excepcionalmente uno se puede excusar cuando realmente se origina internamente una imposibilidad de poder fallar conforme a derecho y fallar con objetividad, porque sucedieron una serie de hechos, supónganse que los hayan insultado o que los hayan agraviado con pancartas cuando ustedes salen del tribunal, vieron que a veces ven, juez tal, sos una porquería o qué sé yo. En esos casos puede existir una situación de violencia moral interna. Y ahí va a depender si el otro juez al que se lo pasa lo acepta o no lo acepta. Si no lo acepta, va a la Cámara y la Cámara va a tener que decidir si se separa o no al juez. Pero, por ejemplo, en el caso de los defensores también, muchas veces se los denuncia para que estos sean separados de la causa. La mayoría de las veces yo considero de que no son causales de separación en el caso de que se haya denunciado a un defensor, porque yo con ese caso, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo se llama eso? Si yo puedo recusar siempre al juez, porque lo denuncio, Forum Shopping, estoy eligiendo al juez que quiero. Voy, lo denuncio y lo hago saltar, lo denuncio y lo hago saltar, lo denuncio y lo hago saltar. Es lo que se conoce como Forum Shopping. Entonces, si está denunciado, como hay un principio de, yo fui 20 años defensora penal, no me acuerdo, como un principio de inocencia, nadie puede ser declarado culpable hasta tanto no sé, por una sentencia firme, sino que es inocente. La simple denuncia no sirve para hacer, como yo digo, saltar al juez, porque si no sería muy fácil hacerlo saltar. De hecho, la mala fe procesal y los que ejercen, como yo le digo a mis alumnos, los que ejercen borderline, la profesión, cuando no quieren un juez, le ponen a alguien que es amigo, le hacen firmar a otro abogado, o por enemistad manifiesta, enemistad de hace años, entonces lo hacen firmar, lo buscan solamente para que firme, para hacerlo saltar al juez. Eso es una mala praxis de los abogados, porque realmente no se puede, cada vez, y eso lo han dicho varias veces en distintos fallos, la Corte nuestra de la provincia, cada vez se consideran las causas de recusación y excusación de manera más estricta. La concepción es estricta. Si bien tenemos que preservar la asepsia, tenemos que también preservar de los vivillos que tratan
de que como no les gusta el criterio que puede tener un juez en determinada situación, tratan de buscar el juez que tenga mayor conveniencia y que les resulte más acorde a lo que ellos piensan. Bueno, para eso tienen las cámaras, para eso tienen la impugnación y para eso tienen la posibilidad de recurrir en el caso de que no estén de acuerdo. Bueno, creo que con estas cosas y por ser viernes, porque realmente yo los felicito que puedan estar frente a una pantalla escuchándome, porque sé que no es fácil, que cada uno de ustedes tiene un montón de cosas mucho más interesantes que estar escuchándome. Vamos a dejar acá, si alguno tiene alguna pregunta, lo que yo traté en lo posible es de aproximarme a lo que es la organización del Poder Judicial, a lo que son las pautas más importantes que están establecidas en la ley, ya sea la ley del Código Procesal Civil o la ley orgánica del Poder Judicial, la ley 10.160, para poder más o menos ver cuándo un juicio, ante quién se interpone, por qué se interpone ante ese juez, y más o menos cómo está distribuido las competencias entre los distintos jueces y qué tipo de jueces existen, y cómo está formado más o menos toda nuestra estructura del Poder Judicial. Sé que es un tema árido, sé que es un tema no es fácil, pero ustedes que están más en el día a día, y veo que lo entienden y lo tienen mucho más masticado que algunos otros, porque esto depende mucho de la práctica cotidiana. Y como yo le digo siempre a mis chicos, esto es importante conocerlo porque hay muchos abogados que no lo conocen, no se crean que todos los abogados lo conocen. Y esto puede hacer ganar o perder un juicio, ganar o perder las costas que después los justiciables son los que tienen que pagar por los errores que nosotros cometemos por desconocimiento del derecho, desconocimiento de la ley. Bueno, espero que hayan podido aprovecharlo en algo y que les haya servido un poco para interiorizarse un poco más, si ya es que lo tenían conceptualizado, y me pongo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Yo trabajo en la Defensoría de Cámara, estoy en el 3er piso, en el pasillo por Montevideo, a mitad de pasillo. Así que cualquier cosa que ustedes necesiten, estoy a su entera disposición. Mi mail, el oficial es mdeluca@justiciasantafe.gov.ar. Si alguno quiere ahora hacerme una pregunta, yo encantada los escucho. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, no te veo, pero no importa, sí. Cuando se denuncia al defensor, al funcionario, mientras continúa la instrucción, ¿la causa queda paralizada No. o sigue? ¿La causa donde te denunciaron? No, la causa, porque por ahí, como usted dice, lo denuncian para buscar la recusación. Sí. ¿Y la causa sigue o eso paraliza la causa? No. Eso, teóricamente, el juez es el que decide si te separa o no, por el artículo 12. Pero en estos casos generalmente se le corre, suponete que sea el defensor, se le corre una vista, en este caso a mí, que soy la defensora de Cámara, y yo opino si corresponde o no que siga interviniendo esa persona. La causa siempre sigue el trámite. O sea, la denuncia no paraliza la causa donde se pide la recusación o la separación del funcionario o funcionaria que está denunciando o que pide la separación. ¿Se entiende? El proceso sigue siempre adelante. El proceso civil no se detiene por el pedido de separación de un funcionario. Sigue adelante el trámite. De hecho, sí se ralentiza porque eso lleva su trámite interno. Lleva su trámite. Pero de todas maneras sigue el juicio, el proceso sigue adelante. La denuncia va por otro carril. La denuncia puede hacerla o ante la Defensoría de Cámara, en este caso si es un defensor, o puede hacerla ante la Corte Suprema. Bueno, se le hará el coso investigativo, será, pero ella sigue, para mí tiene que corresponder a seguir interviniendo, salvo que sea una cuestión de violencia moral. En ese caso ya se verá si amerita que continúe interviniendo o no. ¿Se entienden? Claro. Sí, perfecto, gracias.
No, al contrario. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Está todo perfectamente comprendido? No sé si hay alguna otra consulta que nos quieren hacer. Si no, bueno, damos por finalizada la jornada de hoy. Agradecerle profundamente a la doctora De Luca por su clara exposición y por su predisposición hacia el centro, hacia el curso particular de capacitación judicial. Después nos puede hacer llegar el PowerPoint por mail, bueno, se lo pedimos en el despacho para subirlo al aula virtual. Para los que consultaron, va a haber un aula virtual donde se va a subir todo el material que está todavía a prueba desde el mismo centro de capacitación, así que no desesperen, que en los próximos días vamos a tener novedades. Ya tenemos el grupo WhatsApp para comunicarnos de forma más fluida, así que les vamos a avisar ahí cómo subimos el material y cómo prosiguen el resto de las clases del curso. Bueno, si no hay ninguna otra duda, no sé si quieren hacer consultas. Si no, damos por finalizar la jornada. Decirles que la semana que viene, bueno, obviamente también el viernes a la misma hora, vamos a dar el tema de informática jurídica con un ingeniero del Poder Judicial, Gustavo Müller. Así que bueno, la despedimos, doctora De Luca. Muchas gracias a todos y a todas y que tengan buen fin de semana. Cualquier cosa a disposición de ustedes. Gracias, chicos. Nos vemos. Un gusto, Hasta luego. Chao, hasta luego.